Nadie sabe con certeza cuándo apareció por primera vez. No tenía editorial, no tenía registro universitario, no figuraba en ningún archivo médico conocido. Y sin embargo, durante décadas, aquel documento circuló de manera silenciosa entre un grupo extremadamente reducido de científicos que compartían una obsesión poco común. Querían responder una pregunta que la medicina evitó durante mucho tiempo. ¿Por qué algunas personas envejecen más lento que otras? No se trataba de apariencia, no era una cuestión estética, era biología pura, órganos que resistían más años, células que se deterioraban con menor velocidad, mentes que permanecían lúcidas cuando otras comenzaban a apagarse. El manuscrito estaba encuadernado en cuero oscuro, sin adornos, sin símbolos visibles, como si su autor hubiera querido evitar cualquier forma de atención innecesaria. En la portada solo podía leerse una inscripción precisa: Tratado sobre la variabilidad del tiempo biológico humano. Nada más. Pero lo verdaderamente inquietante no era el título. Era la frase escrita a mano en la primera página. Una advertencia breve, directa. Este conocimiento no debe ser interpretado sin la madurez suficiente para comprender sus consecuencias. Durante años, nadie fuera de ese círculo supo que aquel tratado existía. Hasta que uno de sus lectores decidió romper el silencio. Lo que encontró en aquellas páginas no solo cuestionaba la manera en que entendemos la edad, cuestionaba la forma en que entendemos la vida misma. Porque si el tratado estaba en lo cierto, entonces el envejecimiento no era un destino completamente inevitable. Era en muchos casos una aceleración silenciosa, una desviación casi imperceptible del ritmo natural del cuerpo. Y lo más perturbador de todo es que tal vez, sin saberlo, la mayoría de nosotros está contribuyendo a esa aceleración. Este no era un libro de promesas fáciles, no hablaba de juventud eterna, no ofrecía milagros. Era algo mucho más incómodo. Era una observación clínica fría, meticulosa, sostenida durante décadas. El autor, cuya identidad fue deliberadamente omitida, había dedicado su vida a estudiar un fenómeno que apenas comenzaba a insinuarse en ciertos círculos científicos. Dos personas podían nacer el mismo día, y sin embargo, sus cuerpos no experimentar el tiempo de la misma manera. Algunos organismos parecían avanzar con rapidez hacia el desgaste. Otros lo hacían con una lentitud casi desafiante, como si su reloj interno obedeciera a una lógica distinta. El tratado llamó a este fenómeno la divergencia del tiempo biológico, una diferencia silenciosa entre la edad que marca el calendario y la edad real que experimenta el cuerpo. Pero lo que convirtió este manuscrito en un documento incómodo no fue solo esa teoría. Fue la implicación inevitable que surgía de ella. Si el tiempo biológico podía acelerarse, entonces también podía desacelerarse. Y si eso era cierto, la pregunta dejaba de ser científica, se volvía profundamente personal. Porque en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, tu cuerpo también está marcando un ritmo. Invisible, constante, irreversible. La verdadera pregunta es otra. ¿Está avanzando más rápido de lo que debería? El tratado permaneció oculto durante casi medio siglo. No porque alguien lo hubiera prohibido oficialmente, sino porque quienes lo leían comprendían algo inquietante. Si aquel conocimiento se interpretaba mal, podría cambiar la forma en que la humanidad percibe el envejecimiento. Y cuando una idea amenaza con modificar una creencia profundamente arraigada, lo más habitual no es debatirla, es guardarla, archivarla, olvidarla. El documento reapareció muchos años después de una manera casi accidental. No fue encontrado en una biblioteca médica, ni en un laboratorio, ni siquiera en la colección privada de algún investigador.
Fue hallado dentro de una caja sellada que pertenecía a un neurólogo ya fallecido. El descubrimiento ocurrió durante el inventario de sus pertenencias académicas. Al principio nadie prestó demasiada atención. Parecía un texto antiguo más. Pero bastaron unas pocas páginas para que quienes lo revisaban entendieran que no estaban frente a un libro común. Las anotaciones en los márgenes revelaban décadas de estudio. Observaciones detalladas. Fechas. Comparaciones entre pacientes. Hipótesis cuidadosamente desarrolladas. El neurólogo no solo lo había leído, lo había investigado. Y cuanto más avanzaban en el manuscrito, más evidente se volvía una idea perturbadora. La edad cronológica, la que celebramos cada año, no siempre coincide con la edad biológica. De hecho, a veces se separan de manera dramática. El tratado describía casos que resultaban difíciles de ignorar. Personas de 40 años con parámetros celulares propios de alguien mucho mayor. Y al mismo tiempo, individuos que, superados los 60, mostraban marcadores biológicos extraordinariamente jóvenes. No era percepción, no era actitud, era tejido vivo. El documento planteaba entonces una pregunta que ningún médico podía responder con absoluta certeza. ¿Qué estaba alterando la velocidad del envejecimiento? Durante siglos se asumió que el cuerpo humano seguía un reloj más o menos uniforme. Nacemos, crecemos, maduramos, envejecemos. Pero el tratado sugería algo distinto. El reloj existe, sí, pero no todos avanzan al mismo ritmo. Algunos lo aceleran sin saberlo, otros también sin saberlo, lo ralentizan. Como si pequeñas decisiones cotidianas estuvieran modificando engranajes invisibles. El autor evitó siempre un tono místico. No hablaba de secretos sobrenaturales, hablaba de procesos, de acumulaciones microscópicas, de desgaste silencioso, de la manera en que el cuerpo responde, o deja de responder, al paso del tiempo. Una de sus primeras afirmaciones era tan simple como inquietante. El envejecimiento no ocurre de golpe, se construye cada día, cada hábito, cada tensión prolongada, cada noche mal dormida, cada estado inflamatorio sostenido. Todo suma, todo deja rastro. El tiempo biológico, según el tratado, no es solo una consecuencia del calendario. Es el resultado de millones de eventos internos que se superponen sin que seamos conscientes de ello. Al leer aquellas páginas, resultaba imposible no sentir una ligera incomodidad. Porque si el envejecimiento puede acelerarse, entonces no siempre somos espectadores pasivos, a veces somos participantes, sin saberlo, sin quererlo. El neurólogo que conservó el tratado dedicó años a contrastar aquellas ideas con evidencia moderna. Sus notas reflejaban sorpresa, pero también cautela. No todo podía afirmarse con certeza absoluta. Sin embargo, algo era innegable. La velocidad del deterioro humano mostraba variaciones demasiado grandes como para atribuirlas solo al azar. Había patrones, factores repetidos, conductas que parecían empujar el reloj hacia adelante, y otras que, misteriosamente, parecían contenerlo. A medida que el manuscrito volviese a estudiarse, comenzó a surgir una idea que resultaba tan esperanzadora como inquietante. Tal vez el envejecimiento no sea únicamente una cuestión de años vividos, sino de cómo esos años atraviesan al organismo. No todos envejecen igual, no todos envejecen al mismo ritmo. Y quizás, lo más importante, no todos están condenados a acelerar ese proceso. El tratado no ofrecía fórmulas milagrosas, pero sí proponía una forma distinta de mirar el tiempo. No como una fuerza externa imposible de influir, sino como un diálogo constante entre la biología y la manera en que vivimos. Comprender ese diálogo podría cambiarlo todo, porque si algo quedaba claro tras las primeras páginas del manuscrito era esto: el calendario
avanza para todos. Pero el tiempo biológico, ese puede comportarse de maneras inesperadas, y en ese comportamiento silencioso se esconde una de las preguntas más profundas que cualquier ser humano puede hacerse. ¿Qué edad tiene realmente tu cuerpo? Capítulo 2. La teoría que incomodó a la medicina. Durante siglos, la medicina sostuvo una idea que parecía incuestionable. El envejecimiento era un proceso lineal, una consecuencia natural del paso del tiempo, algo que ocurría de forma relativamente similar en todos los organismos humanos. Podía variar ligeramente, sí, pero la estructura general era la misma. El cuerpo nacía con un potencial biológico determinado, y poco a poco, ese potencial se consumía. Era un descenso predecible, ordenado, inevitable. El tratado no negaba esta realidad, pero proponía algo que resultaba profundamente incómodo para la comunidad científica de su época. El tiempo por sí solo no explicaba el deterioro. Existía otra variable, una variable silenciosa, invisible a simple vista, pero capaz de alterar radicalmente la velocidad del envejecimiento. El autor la llamó presión biológica acumulativa. Según sus observaciones, el cuerpo humano no envejece únicamente porque los años transcurren, envejece porque soporta cargas constantes, algunas evidentes, otras casi imperceptibles. Cada célula del organismo está involucrada en un esfuerzo continuo por mantener el equilibrio interno. Ese equilibrio tiene un nombre preciso en biología: homeostasis. Mientras la homeostasis se conserva, el cuerpo resiste, se adapta, se repara. Pero cuando esa estabilidad se ve desbordada una y otra vez, comienza un fenómeno distinto. Un desgaste que no siempre genera síntomas inmediatos. Un deterioro que puede avanzar durante años sin anunciarse. El tratado describía este proceso como una forma de fatiga biológica progresiva. No se trataba del cansancio que sentimos al final del día. Era algo mucho más profundo. Un agotamiento microscópico, silencioso, persistente. La teoría que incomodó a la medicina surgía de una observación tan simple que durante mucho tiempo fue ignorada. Dos personas podían compartir la misma edad cronológica, y sin embargo, presentar diferencias biológicas equivalentes a décadas. No era una metáfora. Los tejidos lo mostraban. Los marcadores celulares también. El autor comenzó a sospechar que el envejecimiento no debía medirse únicamente en años. Debía medirse en carga. Carga inflamatoria, carga metabólica, carga emocional, carga ambiental. Cada una actuando como un pequeño peso añadido al organismo. Por separado parecían insignificantes, pero acumuladas durante años podían inclinar la balanza del tiempo biológico. Uno de los conceptos más perturbadores del tratado era la idea de aceleración inadvertida. Personas que creían llevar una vida normal, sin excesos evidentes, sin enfermedades graves, sin hábitos claramente destructivos, y aún así, su organismo envejecía a una velocidad anormal. No lo notaban de inmediato. El cuerpo es experto en compensar, en adaptarse, en seguir funcionando incluso bajo presión. Pero esa capacidad tiene un límite. El tratado advertía que la aceleración del envejecimiento rara vez se percibe cuando comienza. Se manifiesta mucho después, cuando el daño acumulado ya ha superado ciertos umbrales invisibles, dolencias que aparecen antes de lo esperado, fatiga persistente, pérdida de claridad mental, recuperaciones cada vez más lentas, no como eventos aislados, sino como señales de un reloj interno que ha comenzado a avanzar más rápido. Lo más incómodo para la medicina tradicional era que esta teoría no señalaba una causa única, no culpaba a un órgano específico, no se centraba en una sola enfermedad. Planteaba algo mucho más difícil de abordar. El envejecimiento acelerado era el resultado de múltiples factores cotidianos actuando de forma simultánea. Pequeñas agresiones constantes, estrés sostenido,
inflamación de bajo grado, desequilibrios metabólicos leves pero persistentes, alteraciones del sueño, estados emocionales prolongados que mantenían al sistema nervioso en alerta. Nada de eso parecía grave por sí solo, pero el tratado insistía en algo inquietante. El cuerpo no olvida. Cada estímulo deja una huella. Cada desequilibrio no resuelto se acumula, y con el tiempo, esa acumulación modifica la velocidad del deterioro biológico. El autor sabía que esta idea sería mal recibida, porque implicaba algo difícil de aceptar. El envejecimiento no era solo una cuestión genética o cronológica. También era una consecuencia de cómo el organismo vivía su día a día. Y eso significaba que, en cierta medida, no todos éramos víctimas pasivas del tiempo. Algunos estábamos empujando el reloj sin saberlo. El tratado no pretendía generar culpa, pero sí conciencia. Advertía que ignorar estas cargas invisibles era uno de los errores más comunes de la medicina moderna. Se trataban enfermedades cuando ya eran evidentes, pero se ignoraban los procesos silenciosos que las precedían durante años. Para muchos médicos de la época, esta visión resultaba incómoda, difícil de medir, compleja de explicar, poco compatible con una medicina basada únicamente en síntomas visibles. Sin embargo, los datos eran difíciles de descartar. El manuscrito mostraba patrones repetidos. Individuos sometidos a estrés prolongado envejecían más rápido. Personas con inflamación crónica leve presentaban deterioro temprano. Organismos expuestos a cargas constantes perdían capacidad de reparación antes de tiempo. La conclusión era tan simple como perturbadora. El tiempo biológico no avanza solo, es empujado. Y muchas veces somos nosotros mismos quienes lo empujamos sin ser conscientes. El tratado cerraba este capítulo con una advertencia clara. Mientras la medicina siga mirando solo el calendario, ignorará el verdadero reloj que gobierna el envejecimiento humano. Un reloj que no marca años, marca desgaste. Y ese desgaste, una vez acelerado, no siempre es fácil de revertir. Pero comprenderlo era el primer paso para detenerlo. Capítulo 3. El reloj invisible que gobierna al cuerpo. Existe un reloj dentro de ti. No hace ruido, no tiene manecillas, no puede verse en una radiografía ni escucharse con un estetoscopio. Y sin embargo, está marcando cada segundo de tu vida biológica. Mucho antes de que la ciencia hablara del envejecimiento como un proceso medible, el cuerpo ya obedecía a este sistema silencioso. El tratado lo describía como el cronómetro interno del organismo, un mecanismo de precisión extraordinaria encargado de regular los ritmos fundamentales de la vida: el latido del corazón, la renovación celular, la producción hormonal, la reparación de tejidos, incluso la forma en que el cerebro limpia sus propios desechos mientras duermes. Todo sigue una secuencia, un orden, un tiempo. Durante siglos se creyó que este reloj era prácticamente inalterable, que nacíamos con una duración biológica predeterminada y que nada podía modificarla de manera significativa, pero las observaciones del tratado sugerían algo distinto. El reloj no es rígido, es sensible, responde al entorno, a los hábitos, a la forma en que vivimos, puede mantenerse estable durante décadas, o comenzar a desajustarse lentamente sin que lo notes. Uno de los descubrimientos más importantes descritos en el manuscrito era que el cuerpo humano no mide el tiempo como lo hace el calendario. No cuenta años, cuenta procesos. Cada célula posee su propio ciclo de vida. Nace, cumple una función, se desgasta y finalmente es reemplazada. Este fenómeno ocurre millones de veces por segundo dentro de tu organismo. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, incontables células están muriendo y siendo reemplazadas. Es un proceso natural, necesario, saludable.
Pero aquí aparece la primera diferencia crucial. En un organismo joven y equilibrado, la velocidad de reparación supera al daño. El cuerpo se reconstruye con eficiencia, mantiene su estructura, conserva su funcionalidad. Sin embargo, cuando el reloj biológico comienza a alterarse, algo cambia. La reparación se vuelve más lenta, el daño empieza a acumularse, y aunque al principio no lo percibas, el equilibrio se rompe. El tratado insistía en una idea inquietante. El envejecimiento no comienza cuando aparecen las arrugas, ni cuando el cabello pierde color, ni siquiera cuando la energía parece disminuir. El envejecimiento real comienza mucho antes, a nivel microscópico, en silencio, décadas antes de que cualquier señal externa lo delate. Uno de los sistemas más sensibles a este reloj interno es el sistema circadiano. Una red biológica diseñada para sincronizar el organismo con los ciclos naturales de luz y oscuridad. Cuando este sistema funciona correctamente, el cuerpo sabe cuándo liberar ciertas hormonas, cuándo reparar tejidos, cuándo conservar energía y cuándo activarse. Pero cuando se altera, el reloj comienza a perder precisión. Dormir menos de lo necesario, dormir en horarios irregulares, exponerse a luz artificial durante la noche, vivir en un estado constante de alerta. Todo eso envía señales contradictorias al organismo. Y un cuerpo confundido es un cuerpo que se desgasta más rápido. El tratado describía este fenómeno como una desincronización biológica progresiva. No ocurre de un día para otro, se instala lentamente, como un instrumento que comienza a desafinar. Al principio la diferencia es casi imperceptible, pero con el tiempo, la melodía del organismo deja de ser armónica. Los procesos que deberían coordinarse empiezan a interferir entre sí. Hormonas liberadas en momentos inadecuados, sistemas de reparación que trabajan cuando deberían descansar, ciclos celulares que pierden eficiencia. Nada colapsa de inmediato. El cuerpo resiste, compensa, ajusta, pero cada ajuste tiene un costo, y ese costo se acumula. Otro de los elementos centrales del reloj biológico son los telómeros, estructuras diminutas ubicadas en los extremos de los cromosomas. Su función es proteger la integridad del material genético cada vez que una célula se divide. Podrían imaginarse como las puntas reforzadas de un cordón. Evitan que la información genética se deteriore con el uso. Sin embargo, con cada división celular, los telómeros se acortan ligeramente. Es un proceso natural, forma parte del diseño biológico. Pero el tratado señalaba algo inquietante. Ciertas condiciones pueden acelerar ese acortamiento. Estrés crónico, inflamación persistente, desequilibrios metabólicos, exposición prolongada a toxinas. Cuando los telómeros se reducen más rápido de lo esperado, las células pierden capacidad de renovación. Entran en un estado conocido como senescencia. Siguen vivas, pero ya no funcionan con normalidad. No se reparan igual, no responden igual, y lo más preocupante, pueden comenzar a afectar a las células vecinas. El tratado advertía que este fenómeno no era una rareza. Era una de las bases silenciosas del envejecimiento acelerado. Sin embargo, el reloj biológico no depende solo de estructuras celulares. También está profundamente influenciado por el sistema nervioso. El cerebro no solo piensa, no solo recuerda, también mide. Interpreta amenazas, evalúa seguridad, regula respuestas internas. Cuando una persona vive bajo tensión constante, el cerebro activa mecanismos diseñados para la supervivencia inmediata. Aumenta la liberación de cortisol, eleva el estado de alerta, redirige energía hacia funciones defensivas. Todo esto es útil en situaciones puntuales. El problema aparece cuando ese estado se vuelve permanente. El cuerpo no fue diseñado para vivir en emergencia continua.
El tratado era claro en este punto. Un organismo que permanece demasiado tiempo en modo de supervivencia sacrifica procesos esenciales de mantenimiento. La reparación celular se vuelve secundaria, la inflamación aumenta, el desgaste se acelera. Y lo más inquietante, muchas personas se acostumbran tanto a ese estado que dejan de percibirlo como anormal. Creen que vivir cansados es normal, que dormir mal es parte de la vida adulta, que la tensión constante es inevitable. Pero el reloj biológico no comparte esas creencias. Solo registra la carga y ajusta la velocidad en consecuencia. Quizás una de las frases más reveladoras del manuscrito era esta: no envejecemos únicamente por el paso del tiempo, sino por la forma en que el tiempo atraviesa nuestro organismo. Algunas vidas permiten que el cuerpo respire, otras lo mantienen en una presión constante. Y esa diferencia, invisible durante años, termina haciéndose evidente. El tratado no proponía detener el reloj, eso sería imposible, pero sugería algo mucho más realista: evitar que se acelere innecesariamente. Comprender el funcionamiento de este cronómetro interno implicaba aceptar una verdad incómoda. No todos los signos del envejecimiento están escritos en los genes. Muchos se escriben en la manera en que vivimos. El reloj invisible sigue avanzando ahora mismo. No puede detenerse, pero tampoco es completamente indiferente. Escucha cada hábito, responde a cada entorno, registra cada exceso y también cada forma de cuidado. Comprender su lenguaje podría ser una de las decisiones más importantes que una persona tome en toda su vida. Porque al final, la pregunta no es si el tiempo pasará. Eso es inevitable. La verdadera pregunta es otra. Cuando mire hacia atrás, ¿qué velocidad habrá tenido tu reloj biológico? Capítulo 4. Las personas que parecían no envejecer. A lo largo de la historia, siempre han existido individuos que parecen desafiar discretamente el paso del tiempo. No se trata de mitos, ni de relatos exagerados. Son observaciones repetidas en distintos contextos, culturas y épocas. Personas cuya edad cronológica avanzaba con normalidad, pero cuyos cuerpos parecían ignorar parte del desgaste esperado. El tratado dedicaba varias páginas a estos casos. No con un tono fantástico, no como si se tratara de prodigios, sino con la precisión casi fría de quien observa un fenómeno que necesita ser comprendido. El autor evitaba llamarles excepcionales. Prefería un término más cuidadoso: organismos de envejecimiento lento. Uno de los registros describía a una mujer que, superados los 70 años, conservaba parámetros cardiovasculares propios de alguien décadas más joven. Su densidad ósea era inusual para su edad. La capacidad pulmonar permanecía estable. Los marcadores inflamatorios apenas mostraban elevación. No era una atleta, no seguía una disciplina extrema. Su vida, en apariencia, había sido sencilla, pero su organismo contaba otra historia. Otro caso hablaba de un profesor que continuaba mostrando una agudeza cognitiva notable cuando muchos de sus contemporáneos comenzaban a experimentar deterioro. Sus reflejos eran rápidos, su memoria permanecía precisa, su capacidad de aprendizaje no parecía haberse reducido. El tratado advertía que estos casos no debían interpretarse como misterios inexplicables. Debían estudiarse como pistas, porque cada organismo que envejece más lento revela algo sobre los mecanismos que protegen al cuerpo del desgaste prematuro. Durante años se pensó que la genética explicaba casi todo. Sin embargo, el manuscrito señalaba una observación inquietante. No todos los familiares de estos individuos compartían la misma ventaja biológica. Algunos sí, otros no. Esto sugería que, aunque los genes influyen, no actúan solos. El entorno, las experiencias, los hábitos sostenidos durante décadas.
Todo parecía dialogar con la biología de maneras más complejas de lo que se había asumido. El tratado describía un rasgo común entre muchos de estos organismos de envejecimiento lento. No vivían en un estado permanente de urgencia. Sus ritmos cotidianos mostraban cierta coherencia. Dormían con regularidad. Sus estados emocionales tendían a la estabilidad. No porque sus vidas fueran perfectas, sino porque habían desarrollado una relación distinta con la tensión. El estrés no desaparecía de sus vidas, pero tampoco se volvía un huésped permanente. El cuerpo humano tolera la presión cuando ésta es transitoria. Lo que lo desgasta es la continuidad. Otra característica llamativa era su capacidad de recuperación. Tras una enfermedad, un esfuerzo físico o una etapa difícil, sus organismos regresaban al equilibrio con mayor rapidez, como si los sistemas internos conservaran una flexibilidad poco común. El tratado utilizaba una palabra precisa para describir esta cualidad: resiliencia biológica. No era invulnerabilidad, era adaptación eficiente. Estos individuos no evitaban el paso del tiempo, pero parecían amortiguar su impacto. Quizás, uno de los aspectos más desconcertantes era que muchos de ellos no eran conscientes de su particularidad. No sentían que poseyeran algo extraordinario. Simplemente vivían, sin saber que sus cuerpos estaban contando una historia distinta. El autor del tratado sugería que observar estos organismos era como mirar el futuro posible del envejecimiento humano. No prometían inmortalidad, pero demostraban que el deterioro no siempre avanza con la misma velocidad. Y si la velocidad podía variar, entonces debía existir una explicación. Comprenderla podría cambiar la manera en que entendemos la longevidad. Porque tal vez la pregunta correcta no sea cuánto podemos vivir, sino en qué condiciones biológicas transitamos esos años. El tratado cerraba esta sección con una reflexión que aún hoy resulta inquietante. El envejecimiento no es un destino uniforme, es una trayectoria. Y algunas trayectorias, por razones que apenas comenzamos a comprender, son más lentas que otras. Capítulo 5. Los aceleradores invisibles del envejecimiento. Si el tratado tenía razón, entonces el envejecimiento no dependía únicamente del tiempo transcurrido. Dependía en gran medida de aquello que empujaba silenciosamente al organismo hacia el desgaste. No siempre eran grandes enfermedades, no siempre eran eventos dramáticos. Muchas veces, los verdaderos aceleradores del envejecimiento eran tan cotidianos que pasaban completamente desapercibidos. El tratado los describía como fuerzas lentas, constantes, persistentes, factores que no destruían el cuerpo de inmediato, pero que modificaban imperceptiblemente su velocidad interna. Uno de los primeros aceleradores identificados era la inflamación crónica de bajo grado. Durante años se creyó que la inflamación solo aparecía cuando el cuerpo enfrentaba una lesión o una infección evidente. Pero el manuscrito advertía algo mucho más inquietante. El organismo puede permanecer inflamado sin que la persona lo perciba, sin dolor intenso, sin señales alarmantes, solo una activación silenciosa del sistema inmunológico que, con el tiempo, comienza a erosionar tejidos sanos. La inflamación persistente actúa como un fuego pequeño que nunca se apaga. No arrasa de golpe, pero debilita estructuras, altera funciones celulares, reduce la eficiencia de los mecanismos de reparación. El cuerpo gasta energía intentando contener algo que nunca termina de resolverse, y ese gasto continuo tiene un precio. Otro acelerador poderoso era el estrés sostenido. No el estrés ocasional que prepara al organismo para reaccionar ante un desafío. Ese es natural, incluso necesario. El problema aparece cuando el estado de alerta se vuelve permanente,
cuando el sistema nervioso deja de distinguir entre una amenaza real y una preocupación constante. En ese estado, el cuerpo produce cortisol de forma prolongada. Al principio, esta hormona ayuda a movilizar recursos, pero cuando su presencia se vuelve crónica, comienza a alterar procesos esenciales. Se modifica el metabolismo, se debilita la respuesta inmunológica, aumenta la inflamación y, quizá lo más delicado, se reduce la capacidad del organismo para repararse. El tratado era claro en este punto. Un cuerpo que vive en tensión constante envejece más rápido, incluso si por fuera parece funcionar con normalidad. El desgaste no siempre es visible, pero avanza. Otro factor profundamente subestimado era la privación del sueño. Dormir no es simplemente descansar. Es uno de los procesos biológicos más sofisticados que posee el ser humano. Mientras duermes, el cerebro reorganiza información, elimina desechos metabólicos y regula circuitos neuronales. Al mismo tiempo, el cuerpo activa programas intensivos de reparación celular. Hormonas específicas se liberan en secuencias precisas. Los tejidos se regeneran. El sistema inmunológico se recalibra. Interrumpir este proceso de manera habitual es como intentar reconstruir una ciudad deteniendo constantemente a los obreros. Nada colapsa en un solo día, pero la estructura comienza a resentirse. El tratado señalaba que las personas con ciclos de sueño irregulares mostraban, con el tiempo, marcadores biológicos compatibles con un envejecimiento más acelerado, no porque el cuerpo dejara de funcionar, sino porque perdía eficiencia. Y la pérdida sostenida de eficiencia es una de las formas más silenciosas del deterioro. La alimentación también ocupaba un lugar central en el manuscrito. No desde la obsesión estética, sino desde la biología. Cada alimento envía señales al organismo. Algunas favorecen el equilibrio metabólico. Otras generan picos de glucosa, respuestas inflamatorias o sobrecargas digestivas que obligan al cuerpo a trabajar más de lo necesario. El problema no era un exceso ocasional. Era la repetición. El tratado insistía en una idea incómoda. El organismo recuerda la constancia mucho más que los eventos aislados. Pequeños desequilibrios repetidos durante años pueden alterar rutas metabólicas completas. Y cuando el metabolismo pierde flexibilidad, el envejecimiento encuentra un terreno más propicio. El sedentarismo era otro acelerador silencioso. El cuerpo humano fue diseñado para moverse. El movimiento no solo fortalece músculos, estimula la circulación, mejora la sensibilidad a la insulina, favorece la oxigenación de los tejidos, activa procesos celulares asociados a la longevidad. Cuando el movimiento desaparece, el organismo entra en una especie de economía extrema. Conserva energía, reduce ciertos procesos, pero esa conservación prolongada termina afectando la vitalidad general. No se trata de rendimiento atlético, se trata de mantener al cuerpo recordando que sigue vivo, que sigue siendo capaz. El tratado también abordaba un acelerador menos evidente, pero profundamente influyente. La soledad sostenida. Durante mucho tiempo se consideró un fenómeno exclusivamente emocional. Sin embargo, observaciones posteriores comenzaron a revelar algo sorprendente. El aislamiento prolongado altera la biología. Incrementa marcadores inflamatorios, eleva el riesgo cardiovascular, afecta funciones cognitivas. El organismo humano no fue diseñado para vivir desconectado. La interacción social, incluso en formas simples, actúa como un regulador biológico. No es solo compañía, es estabilidad. Otro de los conceptos más perturbadores del manuscrito era la carga mental constante. Una mente que nunca descansa mantiene al cuerpo en un estado de actividad permanente. Pensamientos repetitivos, preocupaciones anticipadas, rumiaciones interminables. Todo ello
Sostiene micro-plurirespuestas fisiológicas que, acumuladas, terminan generando desgaste. El cuerpo escucha cada pensamiento como si fuera una señal. No distingue con precisión entre lo imaginado y lo inmediato. Solo responde. Quizás la afirmación más inquietante del tratado era esta. Muchas personas aceleran su envejecimiento sin saberlo, convencidas de que su estilo de vida es simplemente la norma. Y tal vez lo sea. Pero la normalidad no siempre es sinónimo de salud biológica. El manuscrito no proponía una vida perfecta. Eso sería imposible. Proponía algo más realista. Reducir las cargas innecesarias, permitir que el organismo tenga espacio para repararse, evitar que el reloj interno sea empujado más allá de lo inevitable. Porque aunque el tiempo no puede detenerse, la velocidad a la que el cuerpo lo experimenta no siempre está escrita de forma definitiva. Comprender los aceleradores invisibles no genera miedo, genera conciencia. Y la conciencia, en muchos casos, es el primer gesto de protección biológica. El tratado cerraba este capítulo con una frase sobria, casi clínica. El envejecimiento prematuro rara vez es producto de un solo factor devastador. Con mayor frecuencia, es el resultado de pequeñas presiones sostenidas que el organismo soporta durante demasiado tiempo. La pregunta entonces dejaba de ser cuánto estás envejeciendo y se transformaba en algo más profundo. ¿Qué fuerzas están empujando tu reloj interno en este momento? Capítulo 6. La advertencia final del tratado. Hacia las últimas páginas del manuscrito, el tono cambiaba. No se volvía alarmista, no intentaba provocar miedo, pero adquiría una claridad distinta, como si el autor hubiera comprendido que, después de todo lo expuesto, ya no era necesario convencer a nadie. Solo hacía falta advertir. El tratado no fue escrito para prometer longevidad, ni para ofrecer fórmulas extraordinarias. Fue escrito para revelar una verdad que durante mucho tiempo pasó inadvertida. El envejecimiento no comienza cuando lo notamos. Comienza mucho antes. En silencio, en lo profundo de procesos que rara vez percibimos. Y aunque nadie puede escapar al paso del tiempo, el manuscrito insistía en una idea tan simple como poderosa. No todos están condenados a empujar su reloj biológico hacia la aceleración. A lo largo de sus páginas, el tratado había descrito mecanismos, presiones y patrones. Pero la advertencia final no era técnica, era casi filosófica. Decía que el mayor error del ser humano moderno no era envejecer, era vivir de espaldas a su propia biología. Durante generaciones, la humanidad aprendió a medir la vida en años, celebramos cumpleaños, contamos décadas, tememos ciertos números, pero el calendario, por sí solo, no cuenta la historia completa. Dos personas pueden compartir la misma edad y habitar realidades biológicas completamente distintas. Una puede conservar vitalidad, claridad mental y capacidad de adaptación. La otra puede sentirse años más vieja sin entender por qué. El tratado proponía entonces una reflexión inquietante. Tal vez la verdadera edad de una persona no es la que marca su documento, es la que revela su organismo. Pero aquí aparecía la advertencia más profunda de todas. El cuerpo habla constantemente. Lo hace a través de la energía, de la calidad del descanso, de la rapidez con la que se recupera, de la lucidez mental, de la resistencia frente al estrés. El problema es que muchas personas aprenden a ignorar ese lenguaje. Normalizan el agotamiento. Aceptan la tensión como parte inevitable de la vida adulta. Conviven con la fatiga como si fuera el precio natural de existir. El tratado señalaba que el organismo tolera muchas cosas, pero no las olvida. Cada desequilibrio deja un registro. Cada exceso suma una pequeña presión. Cada hábito sostenido se convierte, con el tiempo, en biología.
Sin embargo, el manuscrito no estaba impregnado de fatalismo. Muy por el contrario, entre sus líneas emergía una idea inesperadamente esperanzadora. El cuerpo humano posee una capacidad de adaptación extraordinaria. Incluso después de años de desgaste, muchos sistemas conservan un margen de recuperación. No todo está definido de manera irreversible, pero ese margen no es infinito. Y aquí aparecía otra frase subrayada con especial cuidado. Cuanto antes comprenda una persona el lenguaje de su biología, mayores serán sus posibilidades de conservar su equilibrio interno. No se trataba de perseguir la juventud. Se trataba de evitar el deterioro innecesario. El tratado también advertía sobre una ilusión frecuente: la creencia de que siempre habrá tiempo para cuidar el cuerpo más adelante. Como si la biología pudiera ponerse en pausa, como si los excesos no dejaran rastro. Pero el organismo no funciona de ese modo. No puede borrar lo vivido. Solo puede adaptarse hasta donde le sea posible. Quizás uno de los pasajes más memorables del manuscrito describía al cuerpo como un archivo perfecto. Todo queda registrado. Cada noche mal dormida, cada periodo prolongado de estrés, cada etapa de abandono, pero también cada gesto de cuidado, cada decisión que reduce la carga, cada hábito que devuelve estabilidad. Nada es insignificante para el reloj biológico. El autor parecía comprender que muchas personas buscan respuestas complejas cuando la advertencia central era, en realidad, sencilla. Vivir en contra del funcionamiento natural del cuerpo tiene consecuencias. Vivir en coherencia con él genera protección. No es una garantía de longevidad extrema, pero sí una forma de transitar el tiempo con mayor integridad biológica. Hacia el final del tratado aparecía una reflexión que, más que científica, parecía profundamente humana. La verdadera amenaza no es el envejecimiento. Es llegar a él con un organismo agotado antes de tiempo. Porque envejecer es inevitable, pero hacerlo de manera prematura muchas veces es evitable. El manuscrito no proponía controlar el tiempo. Eso sería imposible. Proponía algo más sensato: respetarlo, comprender que cada etapa de la vida exige algo distinto del cuerpo, que la energía no es infinita, que la recuperación necesita espacio, que la mente y el organismo no son entidades separadas, son un mismo sistema. Cuando uno se desborda, el otro lo refleja. Tal vez la advertencia más silenciosa del tratado era esta: el ser humano ha aprendido a prolongar la vida, pero aún está aprendiendo a preservar la calidad biológica de esos años. Y en ese aprendizaje, la conciencia ocupa un lugar central. No para vivir con miedo, sino para vivir con claridad. Porque cuando una persona comprende que su reloj interno es sensible, comienza a tomar decisiones distintas. No desde la obsesión, sino desde el respeto por su propia biología. Las últimas líneas del manuscrito no contenían instrucciones, ni promesas, ni conclusiones cerradas, solo una pregunta que parecía dirigida a cada lector de manera individual. Si tu cuerpo está contando el tiempo, ¿estás escuchando lo que intenta decirte? El tratado terminaba allí, sin dramatismo, sin grandilocuencia, como si supiera que quien llegara hasta ese punto ya no necesitaría más explicaciones. Porque comprender el tiempo biológico no cambia el hecho de que la vida avanza, pero puede cambiar profundamente la forma en que decidimos recorrerla. Y tal vez, después de todo, esa sea una de las decisiones más importantes que una persona puede tomar sin darse cuenta.